El comedor olía a pollo asado cubiertos relucientes y el leve dulzor de las velas de vainilla que titilaban en el centro de la mesa. Mi suegra doña Clara resplandecía con su blusa elegante y un collar de perlas inclinándose sobre la mesa, con esa sonrisa orgullosa que solo las madres despliegan cuando celebran algo que consideran importante. Mi hija Sofía tiró de mi manga y susurró con una sonrisa pícara: «¿Cuándo te toca a ti?». Levanté mi copa de vino con calma, dejando que el líquido ámbar capturara la luz, y le devolví la sonrisa con una certeza serena. «Ya pasó. Solo que no estabas ahí». Las palabras cayeron suaves, pero con intención. Al otro lado de la mesa los tenedores se detuvieron en el aire. Las copas de champán vacilaron. Y mi hermana Beatriz parpadeó rápido como si hubiera entrado por error a una conversación que no le correspondía. Mi padre carraspeó un pequeño tosido que intentó y no logró romper el silencio repentino. Tomé un sorbo de vino saboreando la quietud que siguió. A mis 62 años había aprendido a medir la paciencia como si fuera una balanza, a pesar mis palabras, y guardarlas hasta que llegara el momento justo. Décadas siendo la hermana invisible, la que siempre estaba ahí, pero nunca destacaba. Me enseñaron a esperar, a observar, a elegir el instante en que mi voz sería escuchada y mis decisiones respetadas, no porque fueran aplaudidas, sino porque eran mías. Los ojos de doña Clara se posaron en mí y vi un destello de confusión cruzar su rostro siempre compuesto. Los labios de Beatriz se entreabrieron dejando escapar una pregunta muda. La sala contuvo el aliento esperando que llenara el silencio con alguna explicación. Dejé mi copa en la mesa y sonreí de nuevo dejando que la pausa hablara por mí. Había elegido mi momento. Ahora les tocaba a ellos enfrentarlo. El recuerdo de la celebración privada que había compartido con Diego hace 6 meses volvió a mí recordándome que esta noche era solo el comienzo. Aún sentía el leve ardor de reuniones pasadas mucho después de que las risas y el tintineo de las copas se desvanecían. Bodas donde me asignaban un asiento en el rincón, fiestas donde mis aportes solo se notaban si cumplían con algún estándar tácito, aniversarios donde mi presencia era tolerada, pero no celebrada. Cada evento traía el mismo mensaje silencioso. Existía, pero solo como figura de fondo, un reflejo de lo que querían ver. Pensé en las expectativas que pesan sobre las mujeres de mi edad. A los 62 se supone que debe ser elegante, serena, tal vez discretamente jubilada, siempre atentéis a los rituales familiares y los eventos importantes. Si te desvías, aunque sea un poco, te arriesgas a ser juzgada, o peor aún, ignorada. Esa invisibilidad había sido mi compañera durante décadas, una sombra silenciosa que se pegaba a mis pasos en cada cena familiar, cada brunch navideño, cada brindis festivo. Diego siempre lo notó, siempre lo supo. Tenía esa habilidad de observar sin entrometerse, de dejarme sentir mis propias decisiones, mientras sostenía un espejo de apoyo. Cuando dudaba en una reunión familiar, preguntándome si hablar o callar, él apretaba mi mano suavemente, o me ofrecía una pequeña sonrisa, de esas que decían: «Te veo. No estás sola». Ese apoyo sencillo pero firme se convirtió en mi salvavidas. Me dio el valor para elegir mis propios momentos, mis propios caminos incluso, si el mundo me asignaba un papel secundario. Pensé en las suposiciones que me rodeaban esa noche, los juicios callados, las comparaciones sutiles con Beatriz, las preguntas flotando en el aire sobre por qué ciertos hitos no se habían anunciado ni celebrado. Ellos veían mi vida como incompleta, carente de los reconocimientos públicos que tanto valoraban. Pero mi realidad estaba llena, decisiones tomadas, promesas cumplidas, una alegría privada compartida solo con Diego, y la vida que habíamos construido juntos, lejos del escenario familiar que esperaban que ocupara. El vino en mi copa captó de nuevo la luz suave
y me permití una pequeña sonrisa interna, sabiendo que los momentos que importaban no eran suyos para medir. La celebración privada de hace meses me había preparado para este ajuste de cuentas, y esta noche probaría si por fin podían verme como realmente era. 6 meses atrás, mucho antes de que las velas brillaran en el pastel de doña Clara Diego, y yo elegimos una celebración diferente, una que no necesitaba público ni aprobación, ni expectativas cuidadosamente orquestadas. Entramos al registro civil de la mano, rodeados solo por nuestras risas y el murmullo tranquilo de una mañana en Querétaro. La empleada nos sonrió, pidió nuestras identificaciones, nuestros votos, y en ese momento tan cotidiano, creamos algo extraordinario. No hubo pastel de varios pisos ni manteles a juego, ni fotos en marcos brillantes, para que la familia las admirara. Solo nosotros, el cielo azul claro arriba, y la verdad sencilla e inquebrantable de nuestro compromiso. Llevé el vestido que amaban, no el que ellos habrían aprobado, y le sonreí a Diego de una manera que sentía como una recuperación, no como una actuación. Cuando terminó intercambiamos una sola foto, un instante, capturado de nosotros girando bajo el sol, con las miradas cruzadas llenas de alegría. Era mi prueba, mi rebelión silenciosa contra años de invisibilidad. Durante décadas las celebraciones familiares me recordaban mi lugar, siempre educada, siempre mesurada, siempre un reflejo de las expectativas de otros. Cada boda, cada hito era un recordatorio sutil de que mi vida debía admirarse desde la orilla, mis decisiones juzgadas y comparadas. Pero esa mañana en el registro todo eso se desvaneció. El mundo se redujo a nosotros dos, y por primera vez me sentí plenamente vista no por ellos, sino por la persona que más importaba. Recordé el alivio, la alegría y el pequeño orgullo rebelde que llevé conmigo después. Esa foto, ahora guardada en un cajón de nuestro departamento, se convirtió en un talismán de independencia, una declaración silenciosa de que la vida podía ser rica, completa y profundamente satisfactoria, sin fanfarrias ni aprobaciones. Esa noche, mientras los ojos de la familia se posaban en mí, al otro lado de la mesa supe que la verdad de esa mañana, por fin, sería revelada. Sus suposiciones, sus juicios, sus historias, cuidadosamente ensayadas, serían cuestionadas, y por primera vez vería sus reacciones no con miedo o duda, sino con la certeza tranquila de una vida plenamente reclamada. La cena de cumpleaños se asentó en el ritmo familiar de la charla, educada, interrumpida por el tintineo de los cubiertos y algún brindis ocasional. Dejé que la conversación flotara alrededor de la mesa, permitiendo que los temas se mantuvieran el tiempo, justo antes de darles un pequeño empujón en direcciones sutiles. Una mención de un viaje, una referencia a una tranquila mañana de sábado en la ciudad, una sonrisa casual ante un comentario de Diego. Todo inofensivo, pero cada uno era una migaja que llevaba hacia la verdad que guardaba. Beatriz rió al recordar su propio compromiso, sus ojos brillando con la emoción de una vida expuesta al público. Me incliné ligeramente, dejando que mi tono tuviera un peso tranquilo. «Es increíble cómo ciertos días se quedan contigo», dije girando mi vino suavemente. «Algunas celebraciones se sienten grandes porque todos están mirando. Otras son solo nuestras». Las palabras eran suaves, casi casuales, pero noté el pequeño cambio: cejas que se alzaron, tenedores que se detuvieron, y la sonrisa de doña Clara que titubeó por un instante. Diego, sentado a mi lado, no dijo nada, solo me lanzó una mirada que hablaba por sí sola. Siempre había entendido el delicado equilibrio entre revelar demasiado y guardar lo justo hasta que el momento lo exigiera. De él aprendí que la contención puede agudizar la curiosidad, que la paciencia puede intensificar el impacto. La conversación giró en torno a cumpleaños, aniversarios y bodas.
Permití que pequeños dardos se colaran en las anécdotas menciones de momentos tranquilos que atesoraba de decisiones tomadas sin la aprobación de un público. La sala los absorbía y la tensión crecía como una cuerda que se tensa lentamente. Los rostros cambiaron, los murmullos se suavizaron. La narrativa familiar de mi invisibilidad comenzó a resquebrajarse. Para cuando sirvieron el postre, la sala contenía el aliento, esperando sin saberlo la revelación hacia la que los había estado guiando. Dejé mi tenedor, sonreí con una calma deliberada y dejé que la pausa se alargara sabiendo que las próximas palabras cambiarían el tono de la noche por completo. Esa noche finalmente enfrentarían la vida que había reclamado en silencio. Dejé mi copa con cuidado, dejando que el suave tintineo marcara el cambio en el ritmo de la sala. Hace 6 meses comencé con voz firme. Diego y yo nos casamos. Las palabras cayeron primero con suavidad. Luego resonaron contra las paredes mientras los ojos se abrían y los tenedores se detenían en el aire. Doña Clara parpadeó, su expresión compuesta quebrándose por un instante. ¿Casados? ¿Están...? ¿Qué tartamudeó buscando instintivamente una mano que ya no necesitaba su guía? Mi padre permaneció en silencio con la mirada fija en la mesa, pero sentía el peso de su atención, posándose en mí, esperando más explicaciones. Los labios de Beatriz se entreabrieron, la confusión cruzando su rostro. ¿Es una broma?, dijo la frase frágil, como si probara el terreno bajo sus suposiciones. Negué con la cabeza suavemente. No, fuimos al registro civil. Solo nosotros 2. Simple privado significativo. Los ojos de Sofía brillaron con curiosidad, una mezcla de sorpresa y admiración. ¿No le contaste a nadie?, preguntó inclinándose hacia adelante, con los codos apoyados en la mesa de madera pulida. Le sonreí, el vínculo de entendimiento mutuo, cerrando la brecha entre el secreto y la revelación. No. No por vergüenza, sino por protección de las comparaciones, de las expectativas, de ser medida por un estándar que nunca fue mío. La mano de doña Clara tembló ligeramente al alcanzar su copa, pero no dijo nada. La mirada de Beatriz cayó sin saber dónde poner las manos. «No invitaron a nadie», murmuró. Alcé la barbilla dejando que la certeza de mis decisiones hablara más alto que cualquier justificación. Queríamos un día que reflejara nuestras vidas, no las de ellos. Nadie más necesitaba presenciarlo para que fuera real. La sala contuvo el aliento, el espacio entre nosotros tensándose con la revelación. Diego extendió la mano rozando mis dedos en una afirmación silenciosa. Y la calma en su toque reforzó la autoridad de mi declaración. Esta es mi vida, continué, reclamada por completo, nuestra. No oculta, no ignorada, sino vivida con intención. El cambio fue palpable. Sorpresa, incredulidad, un destello de culpa, todo cruzó sus rostros como olas. La noche había cambiado. La narrativa que creían sobre mí, mi lugar en la familia, mis decisiones, ya no les pertenecía. Por primera vez los vi enfrentando la vida que había elegido sin filtros ni compromisos, y dejé que el momento se asentara por completo antes de seguir adelante. «Deberías habérnoslo dicho», dijo finalmente doña Clara con esa voz temblorosa que usaba cuando intentaba recuperar el control. «Como tu suegra tenía derecho a estar ahí». Sostuve su mirada con firmeza, dejando que sus palabras flotaran sin inmutarme. «Tenías todo el derecho a tus suposiciones», dije con voz tranquila pero segura. «Pero han pasado décadas asumiendo, dirigiendo y definiendo mi vida sin realmente preguntar. No te lo dije porque no necesitaba tu permiso, ni tu aprobación». Beatriz se movió en su silla mirando a nuestros padres como buscando apoyo silencioso, pero las expresiones alrededor de la mesa eran indescifrables. «Siempre haces que todo gire en torno a ti», dijo su voz más baja, casi una pregunta. Negué con la cabeza. «Siempre he tomado decisiones que me importan a mí, no, para encajar en las expectativas de alguien más. Eso no es egoísmo. Eso es respeto propio». La mano de doña Clara se apretó alrededor de su copa. «Solo pensamos
Pensamos que éramos parte de tu vida, dijo casi susurrando. Dejé escapar un suave suspiro, el peso de los años presionando mi pecho. Eran parte de mi vida solo cuando encajaba en su narrativa. Cada boda, cada fiesta, cada hito trataban mi presencia como opcional invisible, cuando no reflejaba lo que querían ver. Nunca preguntaron si quería participar. Asumieron que no encajaría. La pausa que siguió fue pesada, interrumpida por el leve tintineo de alguien, ajustando un cubierto sin pensar. La dejé prolongarse. No estoy aquí para acusar ni herir, continué. Estoy aquí para decir lo que siempre ha sido verdad. Mi vida es mía, y mis decisiones son mi responsabilidad. Nadie más puede reescribir mi chequehistoria. Doña Clara abrió la boca, tal vez para discutir, pero no salieron palabras. Los ojos de mi padre se suavizaron como si reconociera la verdad, sin necesidad de decirla. Beatriz miró su plato, las mejillas enrojecidas, un reconocimiento silencioso en su expresión. Me recosté ligeramente, la certeza tranquila de mi declaración, asentándose sobre la mesa. Esa noche no era sobre conflicto. Era sobre claridad, responsabilidad, sin agresión. Y con ese entendimiento en su lugar, la sala cambió, preparándose para el ajuste emocional que seguiría. La sala se volvió silenciosa, una quietud tensa, extendiéndose sobre la mesa mientras cada persona absorbía el peso de mis palabras. Los dedos de doña Clara trazaban el borde de su servilleta, los nudillos pálidos, sus perlas captando el brillo suave de la lámpara. Los labios de Beatriz se apretaron, sus ojos yendo de mí a Diego, y de vuelta, buscando alguna explicación que encajara con la historia que habían creído por tanto tiempo. Dejé que el silencio se asentara por completo, dejando que llevara la verdad sin adornos. La libertad se sentía tangible en esa pausa, una presencia suave, pero innegable, que me envolvía como un manto protector. Habíase hablado y nada en la sala podía borrar las decisiones que había tomado, ni la vida que había construido. Sofía, mi hija, se movió ligeramente en su asiento y me dio una sonrisa sutil aprobatoria. Fue casi imperceptible para los demás, pero me ancló. Diego extendió la mano rozando mis dedos en un gesto de apoyo inquebrantable. En ese toque sentí la afirmación que siempre importó más que cualquier aplauso o aprobación de la familia. La mirada de doña Clara se suavizó con un dejo de desaprobación, contenido pero atenuado por el reconocimiento de que su control se había desvanecido. Beatriz miró su plato, su expresión una mezcla de confusión y reconocimiento renuente. Nadie habló, pero el entendimiento tácito fluyó entre nosotros. La narrativa que habían construido ya no tenía poder sobre mí. Me di cuenta entonces, con una calma que me sorprendió incluso a mí, que no necesitaba su validación. Mi vida, mis decisiones, mi felicidad eran mías, para reclamar independientemente de su aprobación. Por primera vez en décadas, la confianza silenciosa que llevaba dentro se hizo visible y cambió el equilibrio de una manera que las palabras solas nunca podrían lograr. El silencio se alargó pesado pero no sofocante, llevando consigo la medida completa de la libertad que había buscado durante tanto tiempo. Y mientras dejaba mis manos descansar en la mesa, supe que los momentos por venir probarían esa libertad, pero nada podría deshacer la certeza que había encontrado al reclamarla. Me levanté lentamente recogiendo mi servilleta y alisando los pliegues con cuidado, deliberado. La sala permaneció en silencio, la tensión flotando como un velo delgado sobre la mesa. No di discursos, no ofrecí gestos dramáticos, solo un asentimiento mesurado a Diego y una mirada breve y reconocedora hacia Sofía. Doña Clara abrió la boca, tal vez para insistir que me quedara, pero las palabras se disolvieron antes de llegar a sus labios. Beatriz se movió incómoda en su asiento, sus ojos yendo entre mí y nuestros padres sin saber cómo responder. No esperé su permiso ni su comprensión. Simplemente me alejé dejando que el peso de la noche cayera sobre ellos,
cargando la realización de que el control había cambiado y ya no lo necesitaba. Mientras caminaba al auto, los recuerdos de antiguas reuniones y hitos ignorados cruzaron mi mente. Pensé en los regalos guardados en cajones, las fotos de celebraciones de las que nunca fui realmente parte y los recuerdos enmarcados que se sentían más como obligaciones que como lazos de conexión. Había vivido décadas a su sombra, pero ahora llevaba la autoridad para decidir qué permanecía y qué se dejaba ir. De vuelta en casa puse los objetos en una bolsa con resolución tranquila. Nada se hizo con enojo ni despecho. Cada foto, tarjeta y recuerdo representaba una elección que había tomado y la dignidad que recuperaba al dejarlos ir. El acto en sí era un punto final, el cierre de un capítulo sin necesitar la validación de la familia, que durante tanto tiempo no me vio. Diego permaneció a mi lado en silencio, entendiendo sin necesidad de comentar su presencia, un recordatorio de que el reconocimiento podía encontrarse fuera de los círculos esperados. Sofía ayudó con los objetos más pesados, su orgullo, en mí evidente en la suavidad con que manejaba cada pieza. Me alejé de la bolsa más ligera que en años, consciente de que el cierre podía crearse solo con la elección personal, independientemente de la aprobación que alguna vez busqué. Al día siguiente el recuerdo de la noche aún permanecía y comencé a pensar en la pequeña celebración que seguiría. No para ellos, sino para la vida que había construido con Diego. El fin de semana siguiente, Diego y yo organizamos una pequeña reunión en el porche de nuestra renta con vista al lago Chapala. Luces de estrellitas colgaban de las vigas de madera y el aroma de flores frescas se mezclaba con el aire suave de la noche. Amigos que elegimos, aquellos que habían estado presentes en nuestros triunfos discretos y alegrías sutiles, llegaron con pasteles caseros y risas que se sentían fáciles, genuinas. Por primera vez en años sentí el placer simple de ser vista sin expectativas. Nadie criticó la disposición de la mesa ni cuestionó el orden de los eventos. Nadie midió mis decisiones contra un estándar invisible. Cada rostro reflejaba calidez y aceptación, un espejo de la vida que habíamos construido juntos, libre de juicios. Diego estuvo a mi lado, guiando la conversación con calma, mientras me ofrecía esos pequeños toques que me recordaban que había ganado este espacio. Celebramos el hito no con ceremonias ni anuncios públicos, sino con honestidad e intención. Conté la mañana de nuestra boda en el registro compartiendo detalles que nos importaban, nuestros votos, el aire fresco, las sonrisas no vistas, y la sala respondió con risas, aplausos y preguntas genuinas que mostraban curiosidad, no crítica. Sentí el peso de años de alegría oculta levantarse de mis hombros, reemplazado por un orgullo silencioso que me pertenecía por completo. Sofía reía mientras ayudaba a servir los postres, su alegría libre de las expectativas familiares. La observé consciente de que las lecciones de autoestima y agencia ahora eran tangibles, transmitidas en pequeños gestos significativos. Cada conversación, cada gesto, afirmaba que la celebración podía existir fuera del marco de la tradición, que el reconocimiento no era necesario para validar la experiencia. Para cuando la noche terminó, sentí una plenitud que ninguna aprobación familiar podría haber ofrecido. La noche fue nuestra auténtica, alegre y completamente verdadera. Mientras recogíamos los últimos platos y guardábamos las luces, pensé en la reflexión tranquila que seguiría sabiendo que el próximo capítulo de nuestras vidas solo requería la vida que elegimos vivir. La mañana después de nuestra pequeña celebración, llevé la última caja de recuerdos antiguos al contenedor de donaciones en la calle Morelos. Fotos enmarcadas, tarjetas con mensajes bien intencionados pero distantes, y un vestido de dama de honor que nunca usé, se deslizaron en el contenedor, uno por uno. Nada se hizo con enojo. Cada objeto era un símbolo de liberación, una decisión consciente de honrar la vida que había elegido en lugar de la que me habían asignado.
Diego caminó a mi lado con las manos en los bolsillos, ofreciendo compañía silenciosa sin decir una palabra. Sofía saltaba adelante alegre ayudando a llevar los objetos más ligeros, su risa, un recordatorio de que la alegría podía ser simple y sin complicaciones. Al volver a casa sentí el peso de décadas levantarse de mis hombros. La libertad, la elección y las conexiones que había nutrido fuera de las expectativas familiares definían la familia que seguiría atesorando. Los nombres en certificados de nacimiento o sillas en una mesa importaban mucho menos que las personas que habían estado presentes, me habían apoyado y celebrado la vida en sus propios términos. Dejé la caja vacías a un lado y me senté junto a la ventana viendo el sol brillar en la sala. En esa calma, entendí algo fundamental. Mi historia era mía, para escribir mis hitos míos, para celebrar, y mi vida mía, para vivir. La quietud de la tarde se asentó sobre nosotros, y por primera vez en años me sentí completa en la vida que había creado con intención, honestidad y amor.